Hola, soy Jael, monitora de bisutería en centros cívicos de A Coruña. En el vídeo de hoy os voy a intentar enseñar cómo utilizar, para las que tengáis, para recordar a alguna gente, cómo se utiliza el telar indio. Es este aparato de aquí para fabricar pulseras. Os voy a enseñar desde la base cómo ajustar los hilos y cómo empezar una pulsera. Venga, empezamos ahora. Bien, pues lo primero que vamos a necesitar es saber los materiales que vamos a usar. Vamos a utilizar, como sí, imprescindible, un telar indio. Podría ser este o podría ser uno de fabricación casera. Si queréis mirar en internet, hay muchos tutoriales donde os enseñan a fabricar un telar pues con una madera, con unas alcayatas, clavos y bueno, alguna cosilla más. También hay gente que los fabrica con unos peines para poner de los lados, para hacer lo que son las guías de los hilos. Si os interesa haceroslo casero, miraros muchos tutoriales de internet que lo vais a tener. En primer lugar, el telar. Después voy a necesitar un hilo grueso, tipo torzal, ¿vale? Un hilo un poquito gordito, se ve aquí. Yo tengo este, que lo utilizo mucho, me gusta mucho el color. Vale, un hilo gruesito, un hilo fino. Yo voy a utilizar en este caso celón, pero serviría también el hilo que se utiliza para hacer el miyuki, un hilo que no se rompe fácil, con los abalorios de cristal. Abalorios de cristal, yo voy a utilizar delicas, ¿vale? Delicas del 11, de varios colores, ¿vale? Según el diseño que hagáis. Luego os hace falta unas tijeras, como siempre, y unos cierres. Si no tenéis cierres de este tipo, os puedo explicar después cómo hacéis al cerrarla, ¿vale? Antes de cerrarla. Y después necesito, eso sí, siempre un esquema. Yo me he hecho aquí un esquema con los colores y con, bueno, explicado. Os servirían los esquemas de punto de cruz. Eso os sirve siempre que los queráis usar, porque al ir hecho en forma de cuadradito, pues os serviría los esquemas de punto de cruz. Bueno, pues ahora vamos a empezar a hacer el montaje en el telar. Vamos allá. Bien, vamos a seguir mi esquema y por mi esquema veis como tengo aquí apuntado que tengo 5 abalorios, se compone mi esquema, por lo tanto voy a tener que poner 6 hilos en mi telar. De los hilos que voy a poner son de este tipo. Vale, como le voy a poner cierre, no voy a dejar hilo de más para cerrarla, pero si vosotros no quisierais ponerle cierre y cerrarla de otra manera, deberíais de dejar hilos pasados para poder cerrarla con una trencilla o, bueno, no sé, o haciéndole unos nuditos. Yo, como voy a hacerla con cierre, voy a atar directamente, voy a hacer unos nuditos. Voy a darle varias vueltas para que sea más seguro y hacer otro nudito. A ver qué se me escapa. Vale. Vamos a darle otro nudo por si acaso. Y ya tengo anudado bien mi hilo. Y ahora lo que tengo que hacer, como eran 6 hilos, ir colocando donde yo quiera. Uno. Paralelos. Paso el hilo. Traigo 2 hasta aquí. Bien, paso el hilo. 3. Paso el hilo. Voy a soltar hilo que me va escaso. 3. 4. Paso el hilo. 5. Paso el hilo y 6 hilos. Ahí los tengo. Le doy varias vueltas y lo que hago con el hilo del principio es pues darle unos nuditos. Darle unos nuditos para que me quede muy bien atado ahí y no se me suelte. Vale, ya tendría lo que es el principio del telar, ¿no? Lo básico. Donde va a ir mi pulsera anclada, todos mis abalorios. Vale, le doy varios nuditos y corto. Bien.
Ahora tengo que poner los hilos lo más paralelos posible y que queden colocaditos. Vale, para esto suelto un poco aquí y tiro. Y vuelvo a apretar. Y en este lado me han quedado muy separados y en este muy juntitos. A ver, voy a colocarlos. Vale, vamos a colocarlos que queden bien. Y de este lado, si quiero, puedo también soltar un poco. Soltar y apretar para que me queden. Vale, los coloco para que queden lo mejor ajustados posibles con la misma separación, aunque como lo vais a ver en el siguiente vais a ver que es mucho más fácil de lo que parece. Bien, ya tengo mis hilos preparados, ¿vale? Están paralelos, están tensos, bien tensos. Y ahora lo que voy a hacer es coger, enfilar una aguja con hilo del finito. La voy a enhebrar. A ver, voy a necesitar... Bien, la tengo enhebrada. Y voy a dejar más o menos un trocito de hilo considerable, pero que no se me enrosque, ¿vale? Como si fuera más o menos 1 metro. Voy a cortar y así después me va a dar para haceros en un vídeo un empate, ¿vale? De hilo, por si acaso se me acabara. Bien, voy a parar ahora un momento porque voy a preparar mi esquema con mis hilos colocaditos y vengo ahora para empezaros a enseñaros a empezar. Vale, para empezar, entonces, yo como soy diestra siempre empiezo de derecha a izquierda y lo que hago es, en el primer hilo de mi urdimbre, este primero, meto el hilo por abajo, un cabo de hilo y hago un nudito para que me quede ahí bien sujeto. Le hago un nudo. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a ver por mi esquema de color los abalorios que tengo que meter en mi aguja, de derecha a izquierda. Entonces metería, en este caso metería uno plata. Eso tenéis que seguir, hacer vuestro esquema o buscarlo, descargaros uno en internet. Después metería los que me toquen y otra vez otro. Bien, entonces los tendría metidos los que me toquen de la primera fila en mi aguja. Vale, ahora lo que hago es con la aguja venir por debajo de mis hilos. ¿Lo veis? Coloco la aguja por debajo y lo que voy a hacer es separar para que me quede un abalorio entre cada 2 hilos. Es decir, cada abalorio va envuelto en 2 hilos. Vale, la primera vuelta es la que es más complicada. Entonces intentaría hacer así. Me quedaría la aguja y los abalorios por debajo de los hilos. ¿Lo veis bien? Ahí creo que se ve bien. Y ahora lo que tengo que hacer es tirar de mi aguja y volver a pasar, a ver si lo ve bien la cámara, por dentro de los abalorios hacia el otro lado. A ver si se ve bien. ¿Sí? Y dejar los hilos, los abalorios metidos en el medio de ahí, ¿vale? Cuando llego a este lado, yo lo que hago siempre es atar con el primer extremo de hilo que me quedó, atar esos abalorios para que ya me quede a medida de los abalorios, casi, ¿vale? La primera hilera, digamos. Como esto no me ato bien, voy a juntar un poquito, así, y ya me quedaría la primera vuelta. Voy a seguir para que sigáis viendo. Entonces, a ver, es un poco complicado de ver en el vídeo, a ver si lo podéis ver.
bien en la siguiente vuelta. Vuelvo a meter los abalorios que me corresponden, en este caso 3 de color rosa, uno plateado y uno color menta. Bien, tengo mis 5 abalorios metidos en la aguja, vengo por debajo, coloco uno, tiro del hilo, el hilo ahora iría por abajo y ahora lo que hago es pasarlo, a ver si se puede ver bien aquí. Subo con mi dedo los abalorios y pasar la aguja por encima, ¿lo veis? Para que quede el hilo bien metido, entonces mis abalorios quedarían así colocados. Ahora me tocarían 2 rosas, uno plata y 2 verdes. Y así seguiría toda la pulsera. Es muy sencillo de hacer. La única complicación que tiene es seguir bien el esquema y empatar el hilo, puede ser. Lo que voy a hacer ahora es seguir. Voy a continuar un rato, voy a continuar un poquito la pulsera para adelantar en el vídeo y vengo para enseñaros a pues empatar el hilo. Bueno, ya veis que he ido avanzando, ya tengo un trocito de mi pulsera hecha y ahora mi problema es que me estoy quedando sin hilo. Vale, ¿cómo voy a hacer para... Lo veis ahí. ¿Cómo voy a hacer para aumentar el hilo que necesito? Vale, pues en lugar de hacer nudos, lo que hago es volver hacia atrás. ¿Lo veis? Si salgo por esta, voy a volver hacia atrás. Aquí voy a ir hacia atrás. En lugar de hacer nudo, ¿vale? Es importante para que no se me vean los nudos por los lados, que me quede la pulserita bien rematada, así no se me verán hilos. Y lo que voy a hacer es, lo máximo que pueda, pasar este hilo. También así lo que consigo es que la pulsera me quede mucho más segura. Vale, bien, pues tengo ahí y ahora lo que hago es cortar el hilo al ras. Y ya me quedaría ese hilo rematado. Y ahora tengo que coger otro trozo de hilo, como me falta más o menos, ahí tengo un poquito menos de la... Vale, pues estoy enfilando la aguja, me está costando un poquito, corto. A ver, esto no lo hago delante de la cámara porque veo un poco mal, entonces vamos a ver, así, vale. Y cojo otro trozo de hilo. Bien, para volver a meter el hilo, al principio hacíamos un nudo, pero ahora para que no se me vea el nudo, lo que voy a hacer es ir haciendo lo mismo, voy a ir pasando 1, 2, 3 por la siguiente, entonces metería por ejemplo, por la cuarta, metería mi hilo, la paso, dejo un trocito, ¿vale? Paso el hilo, dejo un trocito ahí para luego, si quiero rematarlo más, pasar hacia arriba, ¿vale? Y así pasaría por este lado, pasaría por este, paso, a ver para que lo veáis bien, y vuelvo a pasar hacia aquí. Y ahora podría cortar este hilo que ya me molesta, lo corto, luego lo remato bien, ¿vale? Al final cuando tenga la pulsera acabada. Y vuelvo a tener el hilo preparado para seguir trabajando. Vale, yo voy a seguir hasta tener el largo de mi pulsera. Para el largo de mi pulsera voy a necesitar un poquito más de la anchura de este telar. Entonces lo que voy a hacer, para que lo veáis también, es soltar un poquito, ¿veis? De la parte de aquí, soltar un poquito ahí los hilos, apretar
Y en este lado soltar también y apretar y tensar mi telar, ¿vale? Así ya voy a tener mi medida para hacer la pulsera. Coloco los hilos, si se me van de las guías, y ya puedo seguir trabajando. Venga, pues voy a seguir trabajando un poco y veis ahora el resultado para venir a rematar la pulsera. Bueno, yo ya tengo terminada mi pulsera. Voy a rematar el hilo como hice anteriormente. Lo voy a pasar varias vueltas hacia atrás. Y ya puedo cortar. Puedo cortar mi hilo. Bien, ya tendría la pulserilla terminada. Ya la veis. Es el largo que a mí me hace falta para mi muñeca. Ya la tengo terminada. Ahora lo que voy a hacer es rematarla. Voy a soltar de un lado y del otro ya directamente voy a cortar, porque a donde había hecho los nudos después voy a soltar ahí. Bien, y me quedaría lo que son las pulseras con los hilos. Si yo los hubiera dejado largos podía trenzarlos y hacer una especie de trencita para cerrar. Pero yo lo que voy a hacer es poner unos cierres que ya tengo montados, que son este tipo de cierres. ¿Lo veis bien ahí? Con cada lado su cierre correspondiente. Y yo aquí lo que voy a hacer, lo que yo hago siempre es atar los hilos. Los ato unos contra otros para cerrar bien ahí. Cierro. Vale, así haría nudos. Con todos los hilos para que no se suelten. Anudo todos los hilos. Venga. Y estos últimos, unos nudos. Vale. Hago todos y vuelvo ahora. Ya tengo rematados los hilos y bueno, ya he colocado un lado, pero ahora voy a colocar el otro para que lo veáis. Tengo hechos los nuditos de este lado y yo lo que voy a hacer es un poco de pegamento voy a poner un poquito de pegamento en los nudos, ¿vale? Solamente para sellar los nudos para que no se muevan. Y después voy a meter la primera vuelta, los primeros abalorios dentro del taponcito. ¿Veis? ¿Veis cómo queda? Y ahora lo que voy a hacer es cerrar. Estos son duros, entonces lo voy a cerrar con el alicate. Vale, si tengo estos cierres es muy fácil de rematar la pulsera, ¿vale? Son los que quedan más curiosos para rematar la pulsera. Y aquí tendría mi pulsera de telar indio. Las cuentas que lleva son de Miyuki, son de licas de Miyuki del número 11. Bueno, espero que os haya gustado este trabajo y que bueno, que lo podáis disfrutar y hacerlo en vuestras casas. Queda muy lucido y muy fino. Un saludo y hasta la próxima.